Hoy vas a descubrir lo poderoso que es el nombre de Dios y cómo comenzar a usarlo correctamente para que tú puedas obtener lo que es todo el poder revelado de Dios a través de ti y por su nombre. Es sumamente poderoso su nombre, a tal grado que este video va a provocar muchas realizaciones en ti. Me comprometo con que así sea. Te voy a explicar bien cómo es que funciona su nombre y cómo tú lo puedes usar correctamente y dejar de usarlo incorrectamente. Porque en muchas ocasiones lo hemos venido usando incorrectamente, no porque queramos, sino porque no sabemos realmente lo que significa y vivimos en automático o de acuerdo a la programación que eso nos dio, de acuerdo a lo que aprendimos en nuestra familia, en nuestra escuela, con nuestros vecinos, con nuestro alrededor, con nuestros amigos, y no sabemos realmente el poder que tiene el nombre de Dios a tal grado que si tú lo sabes usar correctamente, te vas a convertir en otra persona cuando tú además te pones en el camino correcto de Dios y sigues lo que es su voluntad. Así que sin más, voy a comenzar a leerte lo que está en Éxodo, capítulo 3, versículo 13. Aquí Dios es cuando nos revela su nombre. Se lo reveló a Moisés. Cuando Dios mandó a Moisés a que fuera a rescatar a los israelitas de Egipto, Moisés le preguntó, pero dime cuál es tu nombre. ¿Cómo yo voy a llegar ahí con el faraón? ¿Y qué le voy a decir una vez que yo esté ahí, que tú me has mandado a sacar a los israelitas que son esclavos, a sacarlos de ese país que los ha mantenido esclavizados por muchísimos años? ¿Quién soy yo? Dime, ¿quién me está mandando?, le preguntó Moisés. Entonces Dios le contestó. ¿Qué les respondo si me preguntan?, le preguntó Moisés. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo te llamas?, le preguntó a Dios. Yo soy el que soy, respondió Dios. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Y después, al último, en el versículo 15 nos dice, este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Este es mi nombre por todas las generaciones. Quiero que comiences a poner mucha atención en este video a partir de aquí, porque te va a revelar mucha información si tú realmente captas lo que es el nombre de Dios. Cuando tú dices a través de ti, yo soy, estás usando el nombre de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, Él puso su espíritu, el yo soy, en nosotros. Él nos puso su identidad en nosotros, en todas las personas que hay en este mundo. Sin embargo, tras la caída, cuando nosotros caímos en el pecado, nos olvidamos de este nombre y entonces ahora comenzamos a identificarnos con cosas que no éramos. Nos comenzamos a identificar con la pobreza, con la escasez, con el no soy suficiente, con el no me van a querer, con el me van a criticar. Y entonces ahí comenzamos a distorsionar el nombre de Dios. No porque queríamos, sino porque crecimos en un sistema, en una sociedad que se nos educó para eso, en donde en la escuela se nos enseñó que si no sacábamos 10, ya había alguien que era mejor que nosotros y nosotros ya no éramos suficientes o ya no éramos como ese alguien. Desde ahí se fue cambiando lo que es la interpretación del verdadero yo soy en Dios. Quiero que comiences a sentir estas palabras en tu corazón cuando digo yo soy, yo soy. Ese es el nombre de Dios. Y luego nos dice aquí en lo que son el significado, tiene unas letritas chiquitas, te las voy a compartir por aquí para que las leas. El significado del yo soy nos dice, yo soy el que soy, yo seré el que seré. La palabra hebrea que se traduce como Señor suena como la forma verbal en que el versículo 14, el que yo te acabo de leer, se ha traducido como yo soy. Es decir, siempre que tú encuentras aquí en la Biblia el nombre de Dios, cuando se menciona Señor, Dios, Jehová, en realidad está diciendo yo soy. Yo soy, yo soy, yo soy, porque ese es el nombre de Dios. Esto nos quiere decir que la Biblia es literal el libro de la vida, el libro de la conciencia. La conciencia te dice lo que tú eres. Si tú en este momento eres consciente de ser millonario,
entonces tú vas a reflejar allá afuera eso mismo. Si eres consciente de que vives en una clase media, vas a reflejar eso mismo, porque con ello te has identificado a través de la conciencia del ser. Eres de lo que eres consciente de ser. Eso es lo que eres. Y la conciencia en su máxima iluminación es Dios. La conciencia en su máxima iluminación es el yo soy. Yo soy abundante, yo soy eterno. El nombre de Dios va a prevalecer por la eternidad, por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque generación tras generación va a ir poniéndose el nombre de Dios. Dios ya nos dio una identidad antes de caer en el pecado. Antes de caer en el pecado era lo que nosotros éramos. En Génesis está escrito lo que nosotros éramos. Después, una vez que caímos en el pecado, entonces se nos tuvo que enseñar acerca del amor, de la justicia, de la fe, para poder entender, para nosotros poder entender, como ya teníamos conocimiento del bien y el mal, entonces teníamos que comenzar a distinguir qué era lo bueno y qué era lo malo. Y por eso toda la Biblia se nos comenzó a hablar acerca de qué pasaba cuando tú hacías el mal y de qué pasaba cuando tú hacías el bien. La Biblia es todo un libro de conciencia, de niveles de conciencia, en donde nos va enseñando cómo elevar nuestro nivel de conciencia a través de nosotros identificarnos con lo que es la verdad, con lo que se nos dijo en Génesis antes de la caída, antes de la caída. Todo lo que Dios dijo en Génesis antes de la caída, eso es lo que tú eres. Ya después, lo que se nos enseña en la Biblia es simplemente un recordatorio de lo que tú eres. Pero si tú lees Génesis y realmente lo logras interpretar del todo y lo sientes en tu corazón, eso es lo que tú eres. Eso es el yo soy. Cuando Dios nos comenzó a crear, lo que Él creó fue a un ser sumamente abundante, a un ser que no necesitaba nada porque ya lo tenía todo. A un ser que además convivía directamente con Dios porque Dios se paseaba en el jardín con Adán y Eva. Además de eso, Dios le dio el oro a Adán y Eva, lo puso dentro del Edén para ellos, le dio todos los animales, todo el dominio sobre las aguas, sobre todo lo que había creado, se lo entregó al hombre, a Adán y Eva. Cuando digo hombre, me refiero a ambos sexos. Y ya cuando la caída sucedió, nos olvidamos de todo esto y nos comenzamos a identificar con cosas que no éramos. Y aquí es cuando nosotros comenzamos a usar el nombre de Dios en vano. Fíjate cómo el primer mandamiento que Dios nos enseñó es: no vas a tener a otros dioses. Yo soy el único Dios, el único Dios. ¿Qué nos está diciendo con esto? En aquel entonces la Biblia se refería a que los dioses, cuando las personas caían en el pecado, tenían dioses de piedra, dioses de oro, dioses de plata, dioses de bronce que construían. La Biblia le está hablando a un nivel de conciencia que así entiende las cosas, que así es como se las podía explicar Dios. Es como antes, cuando nosotros teníamos una televisión en blanco y negro, no sabíamos que existía una televisión a color. Es más, no sabíamos que existía una computadora. Pero espérate, no sabíamos que existía un celular. No, pero espérate, no sabíamos que existía la inteligencia artificial. Conforme nosotros vamos avanzando, la conciencia se va elevando. Pero Dios le tuvo que hablar de esta forma a los humanos, a los seres humanos que existían en ese entonces para que lo pudieran entender. Y como los humanos en ese entonces no tenían acceso a esta tecnología que tenemos el día de hoy, ellos lo que hacían al fallar a este primer mandamiento que Dios nos dio era construir a estatuas y ponerlas como sus dioses. Hoy en día, ¿cuáles son los dioses que tenemos las personas y que desde ahí comenzamos a usar el nombre de Dios en vano? Los dioses que tenemos hoy en día es el dinero, es la aprobación, es la preocupación, es lo que es el éxito a través de los demás, son incluso las redes sociales, o es un fan que nosotros amamos mucho en redes sociales, que lo ponemos en el top máximo, en primer lugar, en lugar de poner a Dios. Es una persona, cuando tú amas mucho a una persona y sufres si esa persona no está contigo, estás poniendo a esa persona por encima de lo que es Dios. Todo eso son dioses falsos, comenzando por, yo creo que el más que ha controlado todo y ha tenido el poder hoy en día, el dinero.
Las personas sirven al Dios del dinero y aquí nos lo deja muy claro Dios. Dice, no se puede servir a las riquezas, al mamón, se le llama, no se puede servir al mamón y a Dios al mismo tiempo. Con esto Dios no nos dijo que no debíamos de tener dinero, porque la abundancia ya te pertenece. Cuando tú recuerdas que Génesis, cuando Dios nos creó, nos dio todo, nos dio abundancia, nos dio el oro, Dios fue quien nos comenzó a hablar acerca del dinero. Él fue quien nos los enseñó. No nos lo enseñó nadie más, no nos lo enseñó el diablo. De hecho, la primera persona que Dios mencionó que era muy rica aquí en la Biblia fue Abraham. Él dijo, Abraham era muy rico en oro, en ganado, en tierras, era muy rico. Fue la primera persona que Dios puso como que era el más rico. Por tanto, Dios fue el que nos comenzó a hablar de riqueza, no fue el diablo. El diablo lo que hizo fue distorsionar todo eso y hacer que nosotros comenzáramos a servir a la riqueza, al dinero, de tal forma que nos preocupáramos si no lo teníamos, que trabajáramos como esclavos, que además de ello nos enfocáramos todo el tiempo en servirle a los demás por una poca cantidad de dinero, olvidándonos de lo que era nuestra verdadera identidad en Dios. El poder del yo soy, por eso, es sumamente transformador cuando tú te comienzas a ser consciente de todo esto que yo te acabo de decir y entonces recuerdas que tú eres uno con Dios, que perteneces a la abundancia, a la plenitud, a la paz, al amor, que por lo tanto ese sueño o esa separación en la que caímos nunca existió. No significa que allá afuera no haya el mal, por supuesto que lo hay, por supuesto que lo hay. Hay mucha injusticia además de eso. Pero lo que sí nos quiere decir es que cuando tú recuerdas quién eres, lo que haces es elevas tu nivel de conciencia, eres menos manipulable, ya no te va a manipular lo que es el miedo, la preocupación, la vergüenza, el orgullo, el dinero, ya no te va a manipular nada de eso porque tú ya recordaste quién eres y en ese momento tú es como si te alineas con Dios y entonces Dios te comienza a mandar más de eso a ti, te comienza a mandar paz, a mandar amor, a mandar plenitud, porque tú ya estás vibrando en Él, porque tú ya estás recordando quién eres realmente. Ya recordaste que simplemente esto fue como un sueño y además de ello, lo que sucede es que Dios comienza a usar todas esas heridas, ese dolor, para transformarte en alguien completamente nuevo. Y ahí es cuando te va mostrando un propósito, ahí es cuando Dios se va manifestando a través de ti. Es que es sumamente poderoso, de verdad, el poder que Dios puede hacer en ti una vez que tú te acercas a Él y una vez que tú recuerdas quién eres. El yo soy, por eso, es sumamente poderoso. Tienes prohibido a partir de este momento usar el nombre de Dios en vano. ¿Qué significa usar el nombre de Dios en vano? El decir yo soy pobre, yo soy tonto, yo no valgo, yo no soy suficiente. Siempre que tú, aunque no digas estas palabras como tal, si tú las sientes dentro de ti, tú ya estás conectándote con esa emoción. El sentir se refleja en nuestro corazón. Cuando nosotros sentimos algo, nuestro corazón es el que comienza a acelerarse cuando esa emoción es muy fuerte. El corazón es como si se te sale así. El corazón, con cualquier emoción que es muy fuerte, el corazón empieza a vibrar así, muy fuerte. Y cuando nosotros caemos en estas emociones que se identifican precisamente con la carencia, entonces, aunque yo no diga soy pobre, si yo me estoy identificando con esa emoción, mi corazón comienza a vibrar. Y el corazón tiene un campo electromagnético sumamente poderoso que atrae. Entre más grande es ese campo electromagnético, ya sea en emociones bajas o en emociones altas, tú vas a atraer más y más de eso. Y digo emociones altas y bajas es que cuando tú estás en lo alto, atraes muchas cosas buenas. Cuando tú estás vibrando en escasez, en el miedo, en todo eso, también vas a traer muchísimo más de eso y pareciera como si viene en avalancha a ti. Tan solo lee Génesis antes de que el hombre cayera y fíjate todo lo que Dios le dio al hombre, eso eres tú. Eso eres tú. Y ese es el yo soy. Y desde ese yo soy es en donde tú te vas a comenzar a identificar a partir del día de hoy. Es decir, yo soy abundante, yo soy pleno porque Dios así me hizo,
Yo soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Yo soy uno con Dios porque su espíritu está dentro de mí. Yo soy. Yo soy. Dios está revelando en esta tierra a través de ti. Por eso puso su espíritu en ti para revelarse a través de ti, para Él seguir reinando por la eternidad. Él va a seguir reinando por los siglos de los siglos, porque además de eso nos dio una forma de podernos multiplicar. Y cada vez que nosotros nos vamos multiplicando más y más y más, lo cual está sucediendo, el mundo está más y más poblado todo el tiempo, es Dios reinando a través de los años, Dios reinando. Y va a haber muchas, muchas ocasiones en que esos seres humanos que vinieron a esta tierra se van a desidentificar con Dios y entonces Dios los va a corregir a través de la disciplina y hasta que esa persona no cambie, la vida le va a seguir golpeando, 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 hasta que despierte y diga, ok, me rindo a la vida, me rindo a Dios. Me rindo tal cual, me rindo, suelto el control. Esto no lo puedo controlar yo. Me rindo y entonces ahí es cuando Dios ya va comenzando a decir, ok, ya me estás dando el control a mí, ya recordaste que yo soy tu Dios, entonces yo puedo interferir por ti. Pero mientras tú no te rindas a soltar el control acerca de lo que tú no eres, acerca del dinero, acerca de querer ser importante, porque hay ciertas personas que ya van avanzando más que tú, acerca de en una relación, de querer ser importante en una relación y no poner a Dios antes, todo eso ya es control. Por tanto, respetar el nombre de Dios es recordar lo que tú eres y es usar el nombre de Dios adecuadamente, correctamente, primeramente para servir a Dios y luego para que Dios se manifieste a través de ti y que tú puedas servir a los demás a través de todo lo que Dios ya te dio. ¿Qué es lo que ya te dio? Nuevamente, abundancia, plenitud, amor, riqueza, todo lo más bonito, todos los sueños que tú tienes en tu corazón, Él los puso dentro de ti para que fueran precisamente esa motivación que te llevara a recordar lo que tú ya eres. Pero si tú te confundiste y te comenzaste a aliar con esos sueños, a decir, estos sueños yo los tengo que lograr por mí solamente, y además de eso, esos sueños son los que me controlan a mí, porque si yo no los logro, entonces nunca voy a ser suficiente, si yo no hago esto, nunca voy a tener paz, si yo hago esto, si yo no hago esto, nunca voy a tener dinero, pues entonces ahí ya te comenzaste nuevamente a alejar de Dios. Espero que este video te haya servido muchísimo. Recuerda suscribirte, nos vemos en la siguiente, compártelo, dale like, te mando un abrazo y muchas, muchas bendiciones. Dios te ama, recuérdalo.